Es su promesa y yo la creo. Cuando me siento un poco raro sin traductor. Vengo de San Diego y Los Ángeles y resulta que todo el tiempo con traductor. Y ya me estoy acostumbrando demasiado. Llegamos ayer martes a la mañana, hoy ya estamos aquí, durmiendo poco. Pero bueno, estoy feliz de todo lo que realmente la Iglesia ha experimentado y sigue experimentando en estos tiempos. Yo digo tiempos demasiado difíciles, pero donde vemos cada día más la mano de Dios y nos estamos preparando. No sé, usted dígale como quiera, avivamiento, despertamiento o resurrección. ¿Qué decir? Vamos a hablar de un despertamiento para pasar luego a disfrutar de un gran avivamiento. ¿Amén? Bueno, yo estoy aquí hoy me han pedido que hable, que cuente, que explique, que diga. Y realmente, si saco el bate de béisbol, no se enojan, ¿no? No, simplemente yo quiero hablarles cosas que he vivido, cosas que he experimentado. Y yo estaba mirando un libro que un día me hicieron un reportaje, ¿no? Y yo siempre cuando comienzo a predicar digo, yo no soy maestro, porque no lo soy. Apenas Dios me llamó un día para hablarle a las almas perdidas, y esa es mi responsabilidad. Para eso me he preparado, para eso he orado, para eso he llorado, para eso he gemido por las almas, por la gente. Y realmente a veces hablarle a los pastores no me es fácil. ¿Por qué no me es fácil? Porque sé la gran responsabilidad que tenemos nosotros cuando tenemos que hablarle a los ministros, a los pastores. Pero bueno, de alguna manera es la responsabilidad que Dios me ha dado en este día. Y a mí me es más fácil hablarle a 1 millón de personas que a 10 pastores. ¿No me cree? Créanme. Y realmente llegamos ayer muy a la mañana, no dormí y después a la noche no sé a qué hora me acosté. Porque para mí, siempre que tengo que predicar, no importa, realmente les digo, no importa si son 10 personas, son 10.000 personas, si son 5 pastores o son 1.000 pastores. Para mí es una gran responsabilidad. Y de tal manera que hasta pierdo el sueño. Ayer me acosté como a las 2 y pico de la mañana, 3 y pico de la mañana, no habiendo dormido el día anterior. Y realmente a veces uno está preocupado por decir algo, ¿verdad? Y yo traje papeles, usted me dirá qué. Cuando Dios me levanta a las 5 de la mañana y me despierta y empieza a rondarme una idea en la cabeza, lo primero que hago, manoteo un papel donde está y lo escribo. Como no tengo secretaria, sí tengo a mi esposa, pero mi esposa, ella tiene otros quehaceres, y bueno, yo no quiero decirle, bueno, María, mira, transcribime esto, agarrar la máquina. Es que no tengo ni tiempo, porque voy de un lado hacia otro. Mira, justamente estaba pensando ahora que, pensando en la iglesia, pensando en todas las cosas que uno está por venir, todas las cosas, las responsabilidades, las campañas, todo aquello que yo tengo que hacer en este tiempo, ¿no? Y realmente no me es fácil conjugar todo. Resulta que estaba mirando algo, estaba mirando mi agenda, y para el mes de noviembre tengo que ir a Dinamarca. Y yo decía, qué viaje largo. Pero resulta de que se armó una reunión de pastores en Londres, porque me están pidiendo que pase por Londres, ¿no? Y las cosas que ellos piensan, ¿no? Que piensan que a lo mejor uno va y hace pum y ya está. Y así no es. Leí el email que me mandan de Dinamarca y me dice, apenas quedamos 1.000 o 2.000, creo que me pusieron,
fieles cristianos comprometidos en Dinamarca, cuando Dinamarca culturalmente es un país cristiano, un país evangélico. Y las iglesias que están funcionando están desesperadas. Y me dicen, hemos comprado radio, hemos comprado espacio de televisión, me piden 5 días en un estadio, tienen mucha fe, y dice que van a escuchar 3 millones de personas, porque así va a salir en la televisión más importante de Dinamarca. Y yo digo, ¿qué hice yo para meterme en semejante lío? Y después, ya cuando vieron que sabían de que yo pasaba, de Londres se juntaron 6 o 7 ministerios y quieren tener una charla, quieren charlar, y tienen también deseos. Y hay algo que me llamó la atención cuando la reina de Inglaterra, no hace mucho, dijo, Inglaterra necesita a Jesús, pero Argentina lo necesita mucho más. Nosotros necesitamos a Jesús de verdad. Nosotros necesitamos que la iglesia de alguna manera comience a tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado. Mira, los domingos en el templo van a estar todos aquellos que quieren oír hablar de Dios. Se llena la iglesia de los que quieren oír hablar de Dios. Pero ¿y qué de los que no quieren oír? ¿Qué de los que no quieren oír hablar de Dios? Hay que ir a buscarlos. No podemos esperarlos en la iglesia porque no van a venir nunca. Hay que ir a buscarlos. Y si somos sinceros, nos ganan 15-1. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Yo recuerdo que en el año 1974 estaba meditando en el obelisco. ¿Cuántos se acuerdan del obelisco de 1994? Creo que fue un año de elecciones justamente. Y ahí, por primera vez, podemos decir, la iglesia se unió para orar por Argentina. ¿Qué año fue? 99. Bueno, 99. Fue la segunda entonces elección del señor Menem, la primera en el 94, y 99. Bueno, y nuestra gran responsabilidad era orar. Orar a Dios para que Dios nos ayude. Orar a Dios por Argentina. Y recuerdo que en ese año, en el obelisco, estuvo casi toda la iglesia, o gran parte de la iglesia, éramos varios cientos de miles que estábamos allí reunidos. Y el espíritu de esa reunión era: aquí no predica nadie, aquí vamos a levantar a Jesús y a la iglesia, porque a Jesús y a la iglesia nadie lo tumba. Un hombre se puede equivocar y arruina todo, pero a Jesús y a la iglesia nadie la tumba. Levantemos entonces a Jesús y vamos a orar. Y ocurrió algo. A las 10 de la mañana, cuando la iglesia se puso de rodillas para orar, los sismógrafos comenzaron a oscilar. ¿Dónde está el terremoto?, preguntaban los medios. Estaban buscando el epicentro del terremoto, y el epicentro del terremoto era el obelisco. Una iglesia de rodillas, una iglesia orando, una iglesia clamando, sacudió la ciudad de Buenos Aires. Se movían los edificios. Al otro día, los diarios decían que hubo un movimiento y no tenía epicentro. Y algún diario más audaz dice: no, eran los parlantes de los evangélicos que hacían temblar los edificios. El que hacía temblar los edificios era nuestro amado Señor Jesucristo, para mostrarnos que Él estaba de acuerdo y nos decía: unidos, 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 ganaremos a Argentina para Jesucristo. Demos un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! Amén. En mi corazón está hoy un poco hablar de algo muy importante que signó nuestro ministerio, por supuesto. Cuando yo recibí a Jesús, vivía en la ciudad de Quilmes, una ciudad de 500.000 habitantes, a escasos 15 kilómetros de la capital. Prácticamente podíamos decir que estábamos en el epicentro de Argentina, el lugar más importante. Me hablaron de Jesús porque vino un hombre desde muy lejos, 15.000 kilómetros, y allí yo conocí a Jesús. Yo creí
Dios como la gran mayoría de argentinos y del mundo. La gran mayoría, si usted le pregunta, ¿cree en Dios? Sí, sí, claro, por supuesto. Yo decía lo mismo, claro, claro. ¿Cómo no voy a creer en Dios por la duda? No sea que existe y se enoje conmigo. Pero un día lo conocí a Jesús. Un día alguien que vino desde muy lejos me habló de Jesús. Y ese día cambió la historia de nuestra familia. Con María el mismo día, en la misma hora y en el mismo momento, levantamos la mano al cielo y nos rendimos a Dios. A partir de ese momento nuestra vida nunca más volvió a ser la misma. Nuestra vida cambió. Nuestros principios cambiaron. Yo recuerdo que la televisión comenzó a ser un aparato allí olvidado. Cuando yo la miraba de la mañana a la noche, ¿sabe para qué? Para olvidarme de los problemas. En ese tiempo no había 24 horas como ahora, apenas había hasta las 12 de la noche. Y yo me quedaba mirando los puntitos porque no podía conciliar el sueño. Pero cuando Jesús llegó a mi vida todo cambió. Pero lo más importante que me ocurrió, ¿sabe qué fue? Que alguien me dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Y me dijeron, es el idioma de los ángeles para hablar con Dios. Esa es la información que me dieron. Pero eso me fue suficiente. Si no era correcta, no importa. Pero era el idioma para hablar con Dios, para interceder con Dios. A partir de ese día, durante una semana, yo estuve en agonía. Hasta el punto de decirle a Jesús, o me bautizás o me muero. Porque yo creo eso. Las cosas de Dios se arrebatan. Las cosas de Dios se buscan. No vienen porque sí. Hay que pagar un precio. Y cuando Dios apareció a mi vida y me bautizó con el Espíritu Santo, mi vida nunca más fue una vida de alguien que vivía su tranquilidad, o una religión, una semana de religión tuve, más no. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida, todo cambió. Comencé a mirar a la gente de otra manera. Comencé a mirar a la gente y me veía yo sufriendo porque no conocía a Jesús. Y en ese sufrimiento que yo sentía sin Jesús, porque no tenía alegría, no tenía felicidad y tenía todo. Tenía una buena familia, no había enfermedad, tenía hijos sanos, tenía plata, pero no tenía paz. Y Jesús me dio esa paz. Yo no me voy a olvidar nunca cuando Jesús me tendió la mano y me dijo, caminemos juntos. Las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. Ese fue el día donde yo me entregué a Jesús con María, los dos juntos. Y ese hombre que le decía a María, los hombres que lloran no son hombres. Y ese hombre era yo. Y ese día estaba llorando. Y llorando, casi sin poder hablar, le digo, María, ¿tú quieres recibir a Jesús conmigo? Y ella también estaba llorando y me dijo, hace mucho tiempo que lo necesito. Y ese día fue el día de Jesús para la familia. Mis hijos estaban jugando detrás, distraídos, ellos estaban en sus cosas. Pero nosotros estábamos rindiéndonos a Jesús. Dios me bautiza con el Espíritu Santo. A partir de ese momento, mi experiencia con Dios fue distinta. Porque comencé a mirar a la gente de otra manera. Miraba a la gente y lloraba. En mi auto me tenía que detener. Lloraba por aquella gente que yo no conocía ni sabía quién era. Pero ese no era yo, era el Espíritu Santo. Por eso qué importante es que volvamos a esa senda antigua que hemos abandonado. Ya no decimos recibiste el Espíritu Santo como si no fuera necesario. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, creo que había leído 3 versículos de la Biblia. No necesité ni conocer ni ser un santo, Él me hizo santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida, me llenó y Él me santificó y Él cambió mi vida. Hoy nosotros quizás nos olvidamos de aquello que dijo el Señor Jesús. Y de quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Porque antes ellos hacían los milagros porque Jesús los autorizaba. Pero cuando Jesús se fue, era necesario ser investido. Iglesia, debemos volver al principio. No puede pasar un culto sin orar por el Espíritu Santo. No podemos tener a los jóvenes que están bautizados con el Espíritu Santo, los matrimonios bautizados con el Espíritu Santo, y se terminan los problemas, se terminan los líos, se termina la droga y la iglesia comienza a crecer en poder y en gracia. Se olvidaron del Espíritu Santo.
experiencia, pero nos estamos preocupando para que nuestros jóvenes la tengan también. Estamos haciendo cultos para recibir el Espíritu Santo. Vamos a quedarnos esta noche de vigilia hasta que seamos investidos del poder de lo alto. Mira, yo puedo decirte algo. Yo no creo en la unción mágica. O fast food, como se dice, ¿no? Fast food, ¿cómo es? Fast food. Comida rápida. Bueno, yo voy a decir comida rápida en castellano. Yo no creo que y ya está. No. La unción tiene un precio. Y de eso quiero hablar. La unción tiene un precio. Y ese precio hay que pagarlo. Y Argentina necesita. Mira lo que dice. Yo puse, no tienen que salir de esta conferencia. Escuche bien, ¿eh? De esta conferencia sin estar desesperados por Jesús. Tienen que estar desesperados por Jesús. Nos tenemos que desesperar por Jesús. Cuando Jesús nos llene, cuando Jesús sature nuestra vida, bueno, se nos va a ir la cara triste. Se nos van a ir las preocupaciones y los problemas. Si Jesús es el fundamento de la iglesia, nadie la va a poder tumbar. Pero si el fundamento de la iglesia son métodos, sistemas o fórmulas, usted va a ver cómo las columnas se le empiezan a derrumbar. Y en cualquier momento se cae el techo. Jesús tiene que ser el fundamento de nuestra iglesia. Él tiene que reinar y Él tiene que ser la base y el fundamento. Amén. No hay otra manera. Yo no la conozco. Y en uno de esos días de inspiración, a veces me levanto a las 5 de la mañana. María a veces se da cuenta, a veces no se da cuenta. Y me levanto y me voy allí a mi sillón de oración y me quedo. Dios me dio una palabra. Y yo quiero decirles que todo lo que yo digo lo digo con amor. Porque sé que muchas veces tenemos que oír cosas. Yo aprendí mucho de las críticas, mucho. Y puedo decir que aprendí más de los que me criticaron que de los que me palmearon. Porque la crítica muchas veces tiene muchas cosas que son humanas, pero siempre detrás de una crítica hay una verdad. Y yo quiero esa verdad asumirla para cambiar, para ser mejor, porque es la única manera que nosotros podemos progresar. No tenemos que ser como los políticos que si vos no estás de acuerdo conmigo sos mi enemigo. Eso no sirve, eso no es así. Una cosa es no pensar lo mismo y otra cosa es ser enemigos. ¿Por qué tenemos que ser enemigos? Si yo hablo en lengua y tú no hablas en lengua, vamos a ser enemigos para nada. Si tú dices yo no creo en el bautismo, no importa, somos hermanos. Bueno, vamos a trabajar y hacer las cosas juntos. ¿Cuál es el problema? Las diferencias no nos pueden separar. Por eso la importancia. Mire, cuando yo voy a una ciudad y veo 3 consejos pastorales, ¿sabe qué le digo a los pastores? Están en un problema. Ustedes están en un problema. Cuando Jesús venga, ¿qué va a pasar? ¿Qué consejo pastoral se va con él? Ninguno, le digo. No podemos estar divididos por 1000 pedazos. Tenemos que unirnos. Tenemos que realmente aceptar las diferencias. Y yo puse, muchos de nosotros, primero yo, ministros del Señor, al comenzar nuestro ministerio y tener muchas necesidades de crecer, tener un templo propio y todo lo necesario, sillas, audio y obreros, crecer en todos los aspectos, ser reconocidos y respetados. Salimos a los parques, plazas, clubes, cines, a predicarle a los perdidos y necesitados del amor de Jesús, orar por ellos y Jesús respaldar con señales y maravillas, según Marcos, capítulo 16, versículo 15. Mas cuando logramos lo que nos propusimos, nos replegamos, como si ya no habría necesitados, ni doloridos, ni enfermos, ni perdidos, a quienes salir a buscar. La apatía y el desgano a cuanto evento para ganar almas perdidas gana el corazón de muchos ministros, creyendo que ya no hace falta
más lo que les sirvió a ellos ya no sirve, olvidándonos de que hay una generación que no vio lo que Jesús hace con los que sufren. La droga se multiplica, el alcohol, los crímenes, violaciones, ocultismo, violencia, divorcios, suicidios, perversión sexual, pornografía a través de la televisión, por los medios se dicen malas palabras. Dios, ¿qué diría Dios de nosotros? ¿Hemos perdido el primer amor? Si actuamos de esta manera así, hemos perdido el primer amor, porque antes servía y hoy ya no sirve. Y no solo que no sirve, sino que no estamos dispuestos a estar ni a asociarnos, ni a respaldar, ni a hacer lo que antes para nosotros fue bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? Bueno, dice: ¿hemos perdido el primer amor? Es la pregunta. Dejamos un espacio vacío. Dejamos un espacio vacío. Los parques, las plazas, los clubes, los galpones, los estadios, los dejamos vacíos. O no tenemos mala memoria, ¿verdad? Hace poquitos días entramos con María en nuestra casa. Y María me hace una pregunta: ¿qué es lo que escuchamos? Dice: son una comparsa. Pero se sentía de allá, por los cuatro vientos venía el ruido. Le digo: no, María, ¿sabes qué es eso? No, me dice, los macumberos, los brujos. Otra vez salieron a la calle y recuperaron lo que habían perdido, los echaron a patadas. Pero hoy volvieron. ¿Por qué? Porque dejamos un espacio vacío. 10 años antes, nosotros nos sentábamos en el patio de nuestra casa, afuera, al aire libre, abajo los árboles, a tomar mate cuando yo no tenía campaña. Y se hacía el atardecer, el anochecer. Y escuchamos por allá: ¡oídme bien, Satanás, diablo! Porque todo el mundo le daba diablo. Y por el otro lado: ¡viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! Y por el otro lado: ¡Jesús salve y sana! De los 4 puntos cardinales oíamos a alguien predicar. Y los diablos tuvieron que irse. Los brujos tuvieron que hacer su mochila e irse a otro país. Se fueron. Pero la iglesia creció. ¿Y qué pasó? Creció y ya no hace falta, claro, las sillas están ocupadas. Mira, yo voy a decir algo: sin almas no existe la iglesia. Sin almas no existe la iglesia. Necesitamos las almas para ser una iglesia. Y no podemos nosotros permitir lo que está ocurriendo. Si usted mira la televisión, vea los crímenes, todas las cosas que están, la droga se multiplica, quieren despenalizar la droga y nosotros estamos sentados como si no pasaría nada. ¿A usted le parece? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados? ¿El matrimonio igualitario? Ya está. ¿Y qué hacemos? Yo no sé, pero algo tenemos que hacer. Satanás no puede hacer lo que quiere. Cuando yo entraba a la ciudad de Mar del Plata hoy, a las 2 de la tarde, había una neblina que no se veía ni a medio metro, o a 2 metros, 3 metros, más no se veía. Como que la ciudad estaba con una espesa neblina. Y yo nunca vi Mar del Plata de esta manera, gracias a Dios, que empezaron a cantar y se empezó a despejar todo. Porque esa neblina me parece que tiene algo que ver, es algo espiritual también. Y yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y no importa que usted tenga la iglesia más grande de la ciudad, pero hay otros que necesitan que muchas almas vayan a sus iglesias. El mayor bendice al menor, y siempre fue igual. El mayor bendice al menor. Y si usted tiene una iglesia grande, gloria a Dios, no se olvide de las pequeñas, porque un día usted fue pequeño. Si usted ama a Dios, que esas iglesias pequeñas se conviertan en grandes, y nuestro Dios, que es grande, estará feliz por nosotros, porque somos capaces de tender una mano a aquel que necesita. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Qué está hablando Dios? Mira, si yo tengo $1 millón y quiero invertirlos, soy un empresario y no quiero invertirlo a mi empresa, busco acciones. Y voy a la bolsa a ver cuáles son las acciones que más cotizan, y seguro es Tenaris. Tenaris, ahí metemos
la inversión en el Tenaris, ¿por qué no voy a poner en IPF en el Tenaris? Más seguro. Bueno, y si nosotros tenemos $1 millón en las manos que son de la iglesia de Dios, ¿en qué lo invertimos? ¿En más columnas? Sí, está bueno hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Si nosotros invertimos partes en cemento, 50, 50-50, 50 en cemento y 50 en las almas. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Escúcheme bien que esto es serio. Metimos el 100% en cemento y estamos haciendo tesoros en la tierra. Pero si usted agarra la mitad de eso y lo invierte en las almas son eternas. Las almas se van al cielo. Estás invirtiendo en el reino de los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Los ladrones no miran ni hurtan. ¡Aleluya! ¡Amén! Vamos a invertir en obreros. Vamos a invertir en las 1000 iglesias. ¿Saben cuántas iglesias se faltan en Argentina? 20.000 iglesias. 20.000 iglesias. Tenemos un déficit, 20.000 iglesias. ¿No hay obreros? Sí, están ahí. Los tenemos cerquita. Vamos a hacerlo por el Señor. Mira, hay yo digo siempre una iglesia en cada esquina. No me mate, no me mate. Pero sería mi mayor alegría que haya iglesias, en cada rincón, en cada una iglesia, una puerta, porque una iglesia es una puerta al cielo. Una iglesia es una puerta al cielo que le ponemos a la gente para que conozca a Jesús. 20.000 iglesias, ya está el desafío. 20.000 iglesias. Si nosotros queremos multiplicarnos, hagamos discípulos, pero claro, nos tenemos que sacar el poncho. Y sí, ¿qué va a hacer? Porque yo fui a una ciudad y digo, pastores, vamos a charlar un rato. Las 10 pastores, sáquese el poncho. Y me miraban, sáquese el poncho. Porque yo vi alrededor que hay 20 ciudades que no tienen una iglesia. ¡Una iglesia! ¿Y saben por qué? Porque ustedes no se sacan el poncho. Entonces dicen, bueno, ¿se sacaron el poncho? Bueno, sí, ahora vamos a hablar. Claro, el poncho, ¿sabe qué significa? El pastor, el ministro, o los pastores, o los evangelistas, o los profetas, o los apóstoles. ¿Quién me pisó el poncho? Más lejos, más lejos. Así no funciona. Para ser discípulos nos quitamos el poncho, que caminen al lado nuestro como caminaban al lado de Jesús. Jesús entraba en la ciudad. ¡Aleluya! Y los discípulos con él. Jesús salía de la ciudad y los discípulos con él. ¿Y saben algo más? ¿Qué dijo Jesús de los discípulos? Gloria a Dios. Yo creo las mismas obras que yo hice, vosotros haréis. ¿Quiere decir que nos igualó? Mira, podemos ser como Jesús, hacer las mismas cosas, pero Él hizo más. Y aún mayores cosas haréis. Fíjate cuánta amplitud había en Jesús. ¿Y saben algo? Lo más hermoso que puede haber es que cuando venga alguien y diga, mira, el discípulo que mandaste a mi ciudad, impresionante. Fue al cementerio y se salieron los sepulcros, resultaron los cuerpos. Ser discípulo es hacer iguales a nosotros, superiores a nosotros. Eso es hacer discípulo. Y no se enoje conmigo, no se enoje. Si no los mandamos a evangelizar, nos hacen un lío en la iglesia. Más vale que abran obras, que hagan lío con el diablo y que se peleen con el diablo. 20.000 iglesias. Pero ¿saben algo? Un día vino un escritor alemán. ¿Cuánto tiempo tengo? Un día vino un escritor alemán y me dijo, así medio atravesado, ¿no? En inglés, francés, no sé qué. Dice, ¿por qué vienen los avivamientos?
Yo había terminado de predicar a las 3 de la mañana. ¿Por qué vienen los avivamientos? Y yo le dije, bueno, me rasqué la cabeza, no esperaba esa pregunta. Bueno, digo, bueno, un avivamiento es como dos boxeadores en un ring, le dije. ¿Viste lo que se me ocurrió? Dos boxeadores en un ring. Dice, cuando uno ataca, el otro retrocede. Porque me hizo dos preguntas. La primera era ¿por qué comienzan y por qué terminan? Porque el hombre era un estudioso de los movimientos de Dios en el mundo. Vino de Alemania a hacerme esa pregunta. Claro, y yo le dije, bueno, el avivamiento es esto, si alguien me lo preguntó. En un ring de boxeadores, pim, pum, pa. Claro, cuando atacamos, el diablo retrocede. Pero cuando dejamos de atacar, el diablo recupera lo que perdió. ¿Amén? Amén. Me parece que dejamos a Satanás solo en el ring. Nos tiró para afuera. Pero Dios me dijo, no es así. No es así. Digo, ¿y cómo es, Señor? Y Él me dijo, los avivamientos comienzan en los corazones de mis hijos. Y un corazón encendido enciende otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y así se entiende el avivamiento. ¡Aleluya! Y cuando terminan los avivamientos, me dijo el Señor, es porque la iglesia perdió la pasión por las almas perdidas. Eso es un avivamiento. Empezamos a orar. 40 días de oración y ayuno. Algo pasó. Mira, algo está pasando. Esto no es normal. Yo lo veo a todos ustedes y lo puedo creer. Para moverlos a ustedes les puedo asegurar que tiene que ser Dios el que los mueve, si no, no los mueve nadie. Algo pasó con la oración. Entonces, bueno, esto es bueno. Yo fui el otro día a una ciudad, había 3 pastores jóvenes, tres. Estaban ayunando y orando y metiéndose con Dios. Y me dijeron, queremos que venga. Y cómo no, voy a ir. ¿Dónde estaban nosotros? No sé. Pero esos 3 estaban metidos orando y buscando a Dios. Y en otro lugar lo mismo. Y en otro lugar lo mismo. Y ahora les digo algo. Yo no voy a ninguna ciudad. Porque ahora hacemos un control de las reuniones de pastores, de las reuniones, cuánta gente va, cuántos pastores hay, quiénes van, quiénes no van, antes de la campaña. Si no califica, no vamos. Yo no voy a ir a un lugar donde ni siquiera pueden orar por la gente, por las almas perdidas. Entonces, ¿el termómetro cuál es? Bueno, en eso quiero llegar a ese punto. Yo quiero llegar a ese punto, no quiero dar más vueltas. Cuando yo acepté a Jesús y recibí el bautismo del Espíritu Santo, María es testigo. Yo oraba a las mañanas con intensidad. No es la oración larga, sino la oración intensa. El ejemplo lo tenemos en el fariseo y el publicano. Jesús dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno un fariseo y otro el publicano. Y el fariseo, ¿cómo oraba? Bueno, Señor, yo soy bueno, doy diezmo, sé propicio. Y toda esa historia de orar con la mente. Y oraba, y ahí estaba orando, y se paseaba y oraba. Ese era el fariseo. Pero el publicano estaba tirado en el suelo. Y dijo 4 palabras, 4. Sé propicio a mi pecador. 4. No dijo 1000, 4. Y Jesús dijo, este salió justificado antes que aquel otro. Y yo sé que la oración del fariseo todavía está en stand-by, no llegó nunca al cielo. Pero la oración de este hombre que se golpeó el pecho y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador, inmediatamente esa oración con pasión, humillado, reconociendo su error, pidiendo misericordia y clemencia, instantáneamente llegó al trono de Dios. La oración del publicano y la oración del fariseo. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cuál es la manera?
¿Qué somos nosotros? Sacerdotes de Dios. Sacerdotes de Dios. ¿Sí? Y yo puse en el libro que le van a entregar, pero tengo la copia acá, donde dice: la oración es algo más que presentarnos ante Dios para realizar peticiones de manera despreocupada e indiferente. Tengo que orar. Orar es derramar nuestra alma con llanto, sabiendo que nada somos delante del Señor Jesucristo. Como el publicano, que lo único que podía hacer era llorar y golpearse el pecho, clamando por perdón. Una oración intensa, profunda, nacida del corazón, es la que tiene la respuesta de Dios. Muchas veces nuestra oración es una sucesión de palabras, algo que brota de nuestra mente, pero la intercesión profunda, la sacerdotal, entrando al lugar santísimo, al lugar santísimo. Y aquí me detengo. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Y el sacerdote de Dios no oraba en el templo, ni en el altar, ni en el lugar santo. El sacerdote de Dios entraba al lugar santísimo. ¿Y cómo podemos entrar al lugar santísimo? Podemos orar como a veces nos pasa. Salimos de casa con el café en la mano, o el mate, chupando el mate, y nuestra esposa de atrás, o María de atrás. Termino de tomar el mate, pum, María toma. Ah, sí, tengo que dar. Señor, bendice este día, amén. Y salimos corriendo. Eso no es manera. Claro, hubo alguien que me dijo: mira, tengo 15 ancianitas que oran por mí. Bueno, yo ya, ahora, le digo: ¿y sí? ¿15 ancianitas? Qué bueno. Pero, ¿sabes algo? Vos sos el sacerdote. Y el sacerdote está esperando a vos. Las ancianitas están muy buenos, pero el altar, el lugar santísimo, no es para la ancianita, es para vos. Dios te quiere hablar. Dios te quiere dar dirección. Dios te quiere mostrar tus errores. Y tú no llegas al altar, no vas al lugar santísimo, no vas a buscar la presencia de Dios, donde Dios te puede hablar. ¿Y cómo entro al lugar santísimo? ¿Cómo entro al lugar santísimo? Ahí está. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo puedo llegar yo al lugar santísimo? Y no orar ahí en la puerta de casa, o orar así: Señor, bendice en el baño mientras nos afeitamos. Dios está demandando mucho más que eso. ¿Cómo podemos entrar al lugar santísimo? Ahora te digo. Vamos a abrir la Biblia, si tiene Biblia. Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver a alguien al cual nosotros tenemos que invitar. A veces queremos imitar a Benny Hinn, queremos imitar a Billy Graham, queremos imitar a Catherine Kuhlman, las hermanas desesperadas para él. Pero yo no quiero imitar ni a Pablo. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Bueno, muchos dicen: yo quiero ser como Pablo. Yo quiero ser como Jesús. Si tengo a Jesús como jefe, como maestro, tengo a Jesús como mi discipulador, yo quiero parecerme a Jesús. Mira lo que dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál es la llave para entrar al lugar santísimo? ¿Cuál es la llave para llegar delante mismo del trono de Dios? Ruegos, clamor y lágrimas. Cuando tú puedes llegar a Dios con ruego, con clamor y lágrimas, estás abriendo la puerta del lugar santísimo. Y cuando derramas una lágrima, esa lágrima está en las manos de Dios. Toma esa lágrima para tu bendición y para la bendición de la gente. Esas lágrimas que derramas en el lugar santísimo, las está mirando el Señor. Que ángeles, querubines, serafines, los ancianos, Jesús, el Señor están ahí oyendo la oración que tú estás haciendo. Si no, demostración tenemos. Cuando Daniel oró, cuando Daniel se humilló, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta? Dios movió el cielo, movió sus ángeles, sus arcángeles, para mandar y traerle la respuesta inmediatamente. ¿Y qué le dijo el ángel cuando vino? Daniel, desde el mismo momento que te dispusiste a entender y a humillarte, fueron oídas tus palabras.
Esa es la manera de llegar directamente a la presencia de Dios y tener respuesta. Humillados lograremos todo aquello que no podemos hacer con esfuerzo, aleluya, ni con sabiduría ni con plata. Lo vamos a hacer humillados delante del Señor. Esa es la realidad. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Yo sé que no es fácil, pero cuando aparece Dios, todo cambia. Orar hasta que Dios aparezca. Orar hasta que Dios se presente. Pregúntale a cualquier persona que Dios use si no se le apareció Dios en un momento del clamor, en un momento de la búsqueda. Allí se aparece Dios y comienzan a ocurrir cosas. Y comienzan a ocurrir cosas. No podemos nosotros alejarnos de Dios, dejar de llegar al lugar santísimo, de buscar con ruegos, con súplicas, con clamor y lágrimas. Cuando yo me convertí y recibí bautismo del Espíritu Santo, y mi esposa es testigo, yo me envolvía en la sábana y oraba, y hasta que la sábana no se mojaba no paraba de llorar. Dios me mandaba, no era mi propiedad eso. Yo sabía que las fuerzas no venían de mí, yo me ponía ahí y estaba llorando. ¿Por quién lloraba? Por la gente. Lloraba por las almas. Lloraba para que Argentina conozca a Jesús. Lloraba por mi familia, lloraba. Horas, durante mucho tiempo, podemos decir 2 años. Claro, apareció Dios, puso en nuestro corazón esa pasión por la gente que no conoce a Jesús. Y después ocurren cosas. Ocurren las cosas solas, no hay que hacerlas, no hay que fabricarlas, ocurren, pasan. Mira, yo recuerdo que tenía un profesional en La Plata y sería una campañita que hice, se había convertido, pero recién empezaba a predicar. Y resulta de que me dijo, tenés que venir a mi casa porque mi esposa, bueno, él era medio, antes de convertirse, se había convertido hace un mes, le gustaban mucho las chicas y la mujer se iba a todas las brujas que había para comprar perfumes trabajados para que su esposo deje las mujeres. Claro, llegó Jesús y chavo, el hombre cambió, pero la mujer seguía insistiendo con eso. Y me dijo, ¿podés venir a mi casa? Yo recién estaba, pero a ver, media campaña, una campaña, más de eso no había hecho. Y resulta que cuando aparecemos en la puerta de la casa, abrimos la puerta y ¿sabe qué pasó? Explotaron todas las lamparitas. Y los perfumes que tenían el botiquín trabajados para el esposo cayeron adentro de la pileta y se rompieron. Esa mujer hasta el día de hoy está así con Dios. Porque se dio cuenta que Dios no era un juguete. Y las cosas ocurren. Las cosas ocurren cuando Dios llega a tu vida. Cuando Dios te aparece, las cosas comienzan a ocurrir sin que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo. Amén. Con Dios hasta que Dios aparezca. Mira, las cosas que te van a ocurrir te vas a sorprender. Te vas a sorprender, pero hasta que Dios no aparezca, metete con Dios. Si no puedes todos los días, no importa. 1 hora por día, 2 horas por día, no importa. Pero no orando como el publicano, como el fariseo. Señor, soy bueno, voy a la iglesia, diezmo, que me porto muy bien, no miro televisión. Y mira, eso no alcanza. Es necesario meterse con Dios, golpearse el pecho y decirle, Señor, sé propicio a mi pecador. Yo quiero que te aparezcas a mi vida. Yo quiero que tú hagas conmigo. Yo quiero, Señor, cambiar la historia. Yo quiero, Señor, salvar almas perdidas. Yo quiero predicar el Evangelio. Y el Señor se va a aparecer y van a empezar a ocurrir cosas. Mientras no hagamos eso, nada va a ocurrir. ¿Sabes algo? Yo le decía a Claudio, la unción no es mágica. La unción no es mágica. La unción tiene un precio. Y el precio es lágrimas, sudor, clamor y gemido. Ese es el precio. No es la oración despreocupada. No es la oración de compromiso. Basta. Dios no quiere eso. Dios te está esperando. Mujer, Dios te está esperando, varón, en el lugar santísimo.
donde vas a poder derramar tus lágrimas. Porque el que sembrare con lágrimas, con regocijo segará. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como hacían los hombres de la Biblia. Como hacía Jeremías. Como hizo Esdras. Esdras, cuando vio el pecado de su pueblo, no lo soportó. Se arrancó los pelos de la cabeza y los pelos de la barba de la desesperación. ¿Dónde están los que nos arrancamos los pelos cuando vemos nuestro país convulsionado? Violencia por doquier, drogas, tráfico, peleas, desastres que pasan todos los días. ¿Dónde estamos? La Biblia nos habla bien claro. Dios nos habla en Ezequiel 22:30. Leamos Ezequiel 22:30 y a ver cuántos se van a poner en la brecha. Ezequiel 22:30, para comenzar a ver resplandecer la gloria de Dios, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos levante, para que Dios nos prospere, para que Dios derrame de su gracia. Dice 22:30 de Ezequiel: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. ¿Cuántos se van a poner en la brecha? ¿Cuánto vamos a levantar vallado ahora? ¿Cuánto vamos a meternos en el lugar santísimo y levantar vallado para decirle: Satanás, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú no tienes autoridad ni sobre mi vida, ni sobre mi iglesia, ni sobre mi ciudad, ni sobre mi admiración. Satanás, en el nombre de Jesús te hacemos guerra, y levantemos vallado para que Dios bendiga nuestra tierra, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros hijos. Levantemos vallado. Amén. Levantemos vallado para que Dios nos diga: busqué uno que hiciese vallado, sí, y no lo hallé. Heme aquí, Señor. Yo levanto vallado. Y Dios sabe que sí. Cuando pongo a orar por mi país, Señor, salva mi país, salva mi gente, salva mi ciudad. Señor, ayúdanos a derramar lágrimas para que todo cambie, para que aquellos brujos, hechiceros y curanderos, o usted, cuando ve que hay 700.000 personas que van a ver a Gauchito Gil, se pone a aplaudir. A mí se me caen las lágrimas. ¿En qué estamos fallando? O 200.000 acá o 300.000 allá, que no van detrás de Jesús. Cuando antes 3 vueltas a la manzana daban las colas para entrar a los cines, para entrar a los galpones, para 6 horas antes estaban esperando para entrar al gimnasio del estadio, para oír hablar de Jesús. Hemos dejado un espacio vacío. Hemos dejado un espacio vacío. Y tenemos que recuperar lo que perdimos. Tenemos que recuperar lo que perdimos. Y lo vamos a recuperar, y le vamos al diablo a pegarle tantas patadas que no lo vamos a mandar a otro país, lo vamos a mandar al infierno mismo a patadas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le vamos a quitar toda la autoridad en el nombre de Jesús, porque tenemos autoridad para decirle: Satanás, en el nombre de Jesús, fuera de mi ciudad, fuera de mi casa, fuera de mi país. Amén. Y esa autoridad no la fue concedida a nosotros. Dios nos dio la autoridad. Y si Dios lo permite y no me echan, mañana voy a hablar de la autoridad. Entonces mañana quiero hablar de la autoridad que Dios nos dio. ¿De dónde emana? Y cuán tremenda es la autoridad que tenemos. Mira, vengo de Uruguay, ahora venimos de Uruguay. Hace poquito estuvimos no me acuerdo cuál ciudad, pero en una ciudad. Salto. Y el que saltó fue el diablo ahí. Vino un pastor de Brasil, ¿Qué vino a hacer? A pedirnos que vayamos a Brasil, al norte de Brasil. Vinieron 10 pastores. Y uno de los pastores se cruza, sintió que Dios le decía: anda a tomarte un café allá. Resulta que ahí no había café.
era un negocio de otra cosa. Pero el hombre dijo, no, yo le preparo un café. Y se puso a hablar. Era un pai de la Umbanda. Y le dijo, estos que están acá, dice, nuestro líder se fue como a 5.000 kilómetros, tuvo que salir corriendo. No podemos trabajar, no podemos hacer nada, porque desde que están estos, se nos terminó el trabajo. Estamos esperando que se vaya. Y el pastor abría los ojos así grandotes. Y nos decía, a mi ciudad, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos ponemos a llorar, a clamar, a reclamarle a Dios la ciudad. Decimos, Satanás, saca tus manos sucias de esta ciudad, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, diablo! Mira, el diablo tiene oídos para oír y dice. Cuando tú dices, en el nombre de Jesús, el infierno tiembla. El pastor se fue enloquecido a su ciudad, a preparar todo, porque dice que ahí prácticamente no hay iglesia. Por Salvador, allí en el norte. Vamos en julio, creo que hacer una campaña. Y teóricamente hace frío, pero ahí no, ahí estamos bien arriba. Dice que hay tantos santos y cosas raras ahí, que hasta 3 millones de personas se juntan para tocar un santo. Bueno, ¿de qué no extrañar? Si acá que para sanarse van, para que le den la hostia ahí, para que a ver si se sana. Dios mío. Dejamos un espacio vacío. Yo sé que muchos de ustedes tienen tantas cosas que hacer, pero no tienen jóvenes a quien puedan mandar. Ocupemos otra vez los espacios vacíos. Si usted tiene buena memoria, yo la tengo, gracias a Dios. Cuando yo volvía de las cruzadas a veces, por cualquier lugar que pasaba, veía a los hermanitos con sus banquitos, su Biblia y sus banquitos, porque iban con los banquitos a la campaña, porque había campaña a todos lados. A las 3 de la mañana con sus banquitos, iban cantando las alabanzas a Dios. ¡Ah! Vaya hoy, le dan un palo en la cabeza. ¿Por qué? Porque dejamos un espacio vacío. Piensen, pensemos. Dejamos un espacio vacío. Hay que recuperar, volver a la senda antigua. Nosotros necesitamos echar a aquellos que están traficando la droga en las calles, que se conviertan a Jesucristo. Y se van a convertir si nos animamos. Iglesia, si nosotros somos capaces de orar y llorar, si somos capaces de entrar al lugar santísimo cada día, y te voy a decir algo, cuando te levantes de la oración y te vayas a lavar la cara en el espejo, si no pareces un chino, anda a orar otra vez, hasta que te queden los ojos así hinchados, que parezcas un chino. Entonces cuando te parece un chino de esto, ahí pegarte una lavada, cumpliste. Amén. Queremos ver un país transformado, queremos ver una nación que alabe a Dios. Es posible. En esta ciudad, en el año 84, Mar del Plata, en el estadio de fútbol, cantaban El Hombre de Galilea. El Hombre de Galilea cantaban en las canchas de fútbol, aunque a ustedes parezca mentira. Y ni le cuento a la gente que iba en los ómnibus cantando y con la Biblia. ¿Puede ser posible? Sí. Si nosotros nos animamos a entrar al lugar santísimo, todo es posible. Argentina será otra. No te vayas de aquí, en esta conferencia, en estos días, sin estar desesperado o desesperada por Jesús. Desesperémonos por Él. El Evangelio no consiste en palabras, sino consiste en poder. Poder de Dios para sanar, poder de Dios para liberar, poder de Dios para transformar. Yo te voy a contar lo último, y ya termino. Un día había un hombre que estaba orando. ¿Sabe dónde? En Finlandia, por Rusia. Mucho tiempo. Incluyó a una ancianita en la oración. Tengo un plan. Yo quiero que Dios te muestre.
Yo en ese tiempo iba siempre a Finlandia, año 86, 87, 88, 89. Pero llegó un día que me dijeron, tengo todo preparado. Digo, ¿para qué? Vamos a ir a entrar en Rusia. Todavía Rusia era comunista. Digo, ¿y cómo hacemos? No importa, vamos a sacarte una visa, nosotros ya lo manejamos. Bueno, yo y María entramos en Rusia. Llegamos a Leningrado. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, nosotros lo dejamos en un hotel. Si a ustedes le preguntan algo, ustedes no nos conocen. Ahí, ¿qué hacemos con nosotros? Así que nos le regalaron un hotel. Que María cuando se fue a lavar el jabón era todo grasa. Era cero. Grasa. Yo cómo me voy a lavar con esto, me decían, o sea, arreglate como pueda. Yo puedo estar 2 días sin bañarme, tengo problema. Bueno, por ahí me vienen a buscar en el auto y me llevan a un hotel. Entramos por una puerta y salimos por la otra. A otro hotel. Y después nos llevaron a la estación y nos suben arriba un tren. Mira, en ese tren había de todo, gallina, gallo, gato, perro. Y vino uno con una ventana así, María estaba acá, yo estaba acá. Y le pusieron la ventana acá. O sea que era para todo servicio el tren. Manejé como 2 horas de tren. ¿Pero a dónde vamos? A predicar a una iglesia. Bueno, llegamos a un lugar, había un templo con una cosa de cemento. Y tenía un cartel que decía no sé qué ahí en ruso, no se le cree que es iglesia. Bueno. Entramos ahí adentro, no había nadie. Claro, y la historia era que yo tenía que predicarle, pero iba a ver, del finlandés, que el que me llevaba era finlandés, que era misionero en Uruguay, finlandés. El pastor era también finlandés, pero sabía ruso. Entonces yo predicaba en castellano, me traducían del castellano al finlandés y el finlandés se lo traducía en ruso a la gente. Pero ¿sabe lo que pasó? 5 reuniones tuve. Se iba la gente, qué sé yo, a los 5 minutos venía, ya están, vamos de vuelta. Y yo me estaba tomando algo, me la miraba, no, ustedes no vinieron a comer, hay que predicar. Una rusa terrible. 5 mensajes, 5, y estaba la iglesia que se explotaba. Tenían su suelo y tenían unas camaritas chiquitas así, con un televisorcito, y estaban abajo y arriba y acostados por todos lados, había gente. Terminaba de predicar. Digo, bueno, vamos a comer algo, ¿qué? No alcanzaba a tomar algo y ya estaba otra vez. Se me llenó la iglesia de vuelta. 5 veces. Bueno, prediqué. Dios puso muelas enormes, montonazos. Bautismo del Espíritu Santo, milagro de todo tipo. 5 reuniones. Claro, a mí me decía el traductor, me decía, no, dice, la gente, digo, ¿de dónde sale esta gente? Le digo, no, dice, la gente nadie le invitó. Acá nadie sabía que nosotros veníamos, ni vos sabías, yo tampoco, a mí me dijeron. Lo único que voy a hacer es... Ya termina la reunión porque tiene que irse a comer, ¿no? Yo mañana voy a hablar sobre la guerra espiritual, sobre la autoridad que Dios nos dio. Y realmente yo quiero volcar de alguna forma toda la experiencia que nosotros hemos tenido. Cuando llegamos un día a la ciudad de Mar del Plata en el año 1984, la iglesia había estado orando, nosotros habíamos estado intercediendo. Y mira que las intercesiones eran intercesiones. Cuando llegamos a la ciudad, creo que estaban todas las iglesias, nos faltaba una, o si faltaba alguna, yo no me enteré. Todas las denominaciones estaban en la cruzada. La unidad. Primero la unidad. Segundo la intercesión. Cuando entramos en la ciudad, llegamos al hotel. Yo estaba esperando que estábamos arreglando las cosas del hotel. Y había una mujer apoyada en una columna. Y esa mujer estaba desesperada. Porque cuando vi que venía casi corriendo a mi encuentro, ya no sabía quién era yo. De nada sabía, lo único que me hizo, me agarró y me dijo, hábleme de Dios, llorando. Esa misma noche ella se iba a tirar por el acantilado. Tenía conflictos en su matrimonio, en su vida, no quería vivir más.
alguien le dijo que se acerque para que yo le hable de Jesús. Ni bien puse el pie en el hotel. Esa fue la primer alma que se convirtió. Porque después estaba en la campaña contando testimonios. Creo que ella la habían operado, la habían vaciado, no podía tener más hijos. Nadie se explica cómo, pero tuvo otro hijo. Creo que, si no me equivoco, estaba con el esposo pastoreando o estaba colaborando en una iglesia, no sé, por Sierra de los Padres. Ahí está. Capaz que están acá. Bueno, esa fue la primera alma que se convirtió sin que nadie les predique. Subimos arriba a la habitación y yo estaba desempacando y Juan de Crescencio dice: Carlos, venía a ver esto. Y yo me asomo y dice: mira el mar. Y yo miro el mar y digo: sí, le digo, está calmo. Pero yo no ves, no veo ni medio. Le digo: ¿qué veo? Él estaba viendo, dice: mira, hay como si fuera un vidrio gigantesco. Dice: hay millones de demonios saltando en el agua. Y hay 3 monstruos inmensos apoyados como en el vidrio y no pueden entrar en la ciudad. Y los demonios tampoco pueden entrar. Y yo me rasqué la cabeza. Bueno, después era cuestión de predicar y la gente se convertía, se sanaba, pasaban los ómnibus, se caían, la calle se caía, se sanaban en todos los lugares de la ciudad. Los pastores durante esas 60 noches de campaña no dormían, porque le venían a tocar el timbre a cada rato, se manifestaban en las casas, ponían los cassettes, se manifestaba la gente. ¿Sabe lo que ocurrió? Se vendieron en los primeros 5 días como 5.000 Biblias. Claro, cuando pedimos más Biblia a la sociedad bíblica dijeron: no hay más Biblia. Y no había Biblia en ningún lado. Trajeron un avión, a los 10 días se volvieron a terminar. No había Biblia, no se encontraba Biblia por ningún lado. La desesperación de la gente por comprar la palabra de Dios. Eso ocurrió en esta ciudad. Amén. Y yo estuve ahora, cuando estuve en Italia, una familia entera que se convirtió a la campaña Mar del Plata estaba pastoreando allá en Italia, en la ciudad de Nápoles. Mira, por donde voy encuentro gente convertida aquí en Mar del Plata. ¿Y quién lo hizo eso? Dios. ¿Por qué? Porque una iglesia se puso a orar, oramos, intercedimos y Dios abrió los cielos. Vamos a dar un fuerte aplauso. Solo yo quiero decirles algo. Yo creo que ya estamos, pero sí, yo no voy a hacer ninguna oración especial. O sea, no voy a orar como oro en la campaña. Pero si alguien tiene una enfermedad y usted quiere que yo ore, aquí estoy. Yo puedo orar por usted. Así que yo no sé cómo va a seguir esto, pero ni bien esto termine, si alguien realmente tiene una enfermedad y quiere específicamente que yo ore por su enfermedad, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Amén? Sí. Venga. No voy a hacer una oración general, sino voy a orar específicamente. Porque no hacerlo, dice la Biblia, Jesús estaba enseñando y el poder de Dios estaba con él para sanar. Grandes multitudes iban tras Jesús, viendo el poder de Dios en él para sanar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Todo bien. No hay problema. Pedro, me ayudas. Querido Jesús, tú estás aquí, Señor. Tu palabra dice que el poder de Jesús el poder que le seguía
sanaba a los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cada enfermedad, Espíritu Santo. Todo cáncer, todo tumor, toda metástasis, toda diabetes es quebrada, toda maldición de enfermedad sale de tus cuerpos en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, sal, 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 enfermedad, sal, sal, espíritu de enfermedad. Si toca a los enfermos, toca a los enfermos. Nadie se preocupe si alguien cae tocado por Jesús. El poder de Dios está aquí para sanar tu columna, para sanar tu columna, enderezar tus huesos ahora. El poder de Dios. Ahí está la mano de Dios tocando tu ciática. Ahí está la mano de Dios sanando tu cadera. ¡Toca a Dios! ¡Sana! ¡Sana a Dios! Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas. Nadie se preocupe, Dios está tocando y tocando. Espíritu de ceguera de miopía, sal, 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 sal. Fuera esclerosis ahora. Asma, espíritu de asma, sal ahora. Ahí está la mano de Dios sobre tu vida, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, Dios toca a Dios. Toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios las vidas ahora. Sana las enfermedades, Señor. Desinflama todo vientre inflamado ahora. Toda próstata ahora está siendo sanada. Las varices desaparecen ahora. Toca a Dios. Nadie se preocupe si alguien cae. Déjelo. Déjelo, Dios está tocando, Dios está tocando, Dios está tocando. Toca a Dios. Toca, 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 Señor. Toca las vidas enfermas ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Tu palabra, Dios. Por tu palabra, Dios. Por tu palabra, Dios.